Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Mayo 19. Si tu corazón no es saturado por la gloria de Dios y si tu vida no es gobernada por su plan, entonces pudieras aparentar ser religioso, pero no estarías viviendo por fe. Quisiera utilizar el matrimonio como un caso práctico del principio mencionado arriba. No vivimos en un matrimonio libre de conflictos y tensiones. No hemos sido capaces de escapar a esos momentos de impaciencia y enojo. Todos hemos tenido discusiones y momentos prolongados de silencio. Hemos sido decepcionados por nuestro matrimonio en algún punto de nuestra vida. Si eres soltero, aplica todo lo que he dicho a tus relaciones y amistades. Ahora solo debes preguntarte, ¿de qué tratan estas tensiones y disensiones? Si leyeras un libro cristiano típico sobre el matrimonio, llegarías a la conclusión de que todas las peleas en el matrimonio se deben a problemas horizontales como pareja. Entonces, la solución es que si eres lo suficientemente listo como para hablar sobre la diferencia de roles, las finanzas, el sexo o la crianza de los hijos, serás capaz de evitar muchos de esos conflictos. Parece una buena idea, pero no es lo que la Biblia dice. Considera este pasaje. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que en la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4 del 1 al 10. Presta atención a cómo Santiago explica por qué tenemos tantas riñas y contiendas. No dice que es debido a esas personas difíciles con las que vives o que resultan de los problemas en el entorno. No, dice que son causadas por las pasiones que luchan dentro de nuestro corazón. En este contexto, pasiones significa un deseo poderoso y dominante. Si tengo problemas contigo, es debido a un problema en mi corazón. En vez de ser gobernado y motivado por la gloria de Dios, mi corazón es gobernado por mis deseos, mis necesidades y mis sentimientos. Si esto es así, entonces constantemente tendré problemas con los que me rodean. Sumado a esto, Santiago nos dice que el conflicto humano tiene su raíz en el adulterio espiritual. Cuando nos colocamos en el lugar que solo le pertenece a Dios, siempre tendremos conflictos. Todo esto nos enseña cuánto necesitamos de la gracia de Dios en Jesús. Para profundizar y ser alentados, Isaías 29, en especial el verso 13. Amén. Muchas gracias, Tita. Bueno, familia en Cristo, muy buenos días, Dios les bendiga. Como hablamos inicialmente, el devocional de hoy es bastante confrontador, como todos los días, pero hoy vamos a ver verdades que quizás hemos pasado por alto o las hemos visto y nos hemos hecho de la vista gorda y hemos pecado deliberadamente, se llama prevaricar. Cuando dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Nosotros sabemos hacer lo bueno, lo conocemos y podemos hacerlo. No perfectamente, pero esa es la dinámica del creyente, ocupándonos de la salvación con temor y con temblor. El título del devocional de hoy es Cuando la religión se encuentra con la realidad del corazón. Hay dos textos base, que es Santiago 4, 1 al 10, que ahora de nuestra manatita, y también Isaías 29, 13. Mis hermanos, el problema realmente es nuestra desconexión espiritual.
El devocional que hemos leído y que leyó nuestra hermana Tita plantea una pregunta que debe sacudir tus cimientos como lo hizo con los míos. Podemos aparentar ser religiosos sin vivir por fe. Y es un común denominador. Porque dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no van a ser pocos, son muchos. Ruego a Dios que ninguno de los que estemos aquí seamos de esos muchos. Y si de pronto estamos dentro de esos muchos, hoy es el día de venir a arrepentimiento y fe, decirle, Señor, perdóname, porque soy un pobre pecador. Hermano, no es algo sin importancia. El profeta Isaías enfrentó a su pueblo con una acusación devastadora. Y está hablando del pueblo de Israel, los custodios del pacto. Y es devastadora. ¿Por qué? Y el mismo Señor Jesucristo más adelante lo reitera. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Se trata de la voluntad. Y recordemos lo que dice Mateo 7, 21 23. No todo el que me dice Señor, Señor, no entrará en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El corazón representa el centro de nuestra vida, en donde gira todo, donde está nuestro deleite, nuestra pasión, nuestro asombro, está en el corazón. Realmente tu corazón reina el Rey de Gloria, o solamente es apariencias. La advertencia es clara, mis hermanos. Es posible tener una apariencia de piedad, un rostro religioso impecable, hacer todo lo que litúrgicamente exige una denominación o una confesión de fe, y sin embargo, nuestra vida no esté siendo gobernada por Dios y su soberano plan de salvación. Es posible orar, cantar, dar ofrendas, incluso predicar, mientras nuestro corazón está cautivo por otros señores. ¿Qué es lo que realmente gobierna tu vida cuando nadie te mira? Esto es para todos nosotros. O sea, ¿qué es lo que realmente gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Cuál es la voluntad que tú estás haciendo? ¿Realmente te deleitas haciendo la voluntad de Dios? ¿O es una carga? ¿Qué pasión domina tu corazón en la quietud de la noche? La respuesta a esas preguntas, mis hermanos, determinará si tu fe es genuina o si, como los destinatarios de Santiago, estás sumergido en conflictos que revelan una idolatría espiritual profunda. Y vamos a ver más adelante qué es lo que nos dice Santiago, porque él dice que dónde vienen nuestras guerras. Las guerras no vienen externas, sino vienen de nuestro corazón, de nuestras pasiones, de nuestras concupiscencias, deseos del corazón. Entonces, si tu corazón no desea a Dios, ¿qué va a desear? Pues lo que aborrece a Dios. Miremos el diagnóstico, la raíz oculta de nuestros conflictos. Santiago 4, el 1 al 3. Y la pregunta que hace que Santiago nos confronta con toda falsedad espiritual. Santiago comienza con una pregunta quirúrgica. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, ¿de dónde? Siempre somos muy expertos en culpar a los demás. Y el Santiago es claro. ¿De dónde vienen? Y esta pregunta realmente es radical en el devocional, porque va en contra de nuestra inclinación natural. Cuando hay conflicto en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia o en nuestras amistades, nuestra tendencia es buscar la causa fuera de nosotros. Señalamos con el dedo, perdón. Si mi cónyuge no fuera así, o sea, si mi esposa no fuera tan marginal, tan controladora, si mi esposo no fuera tan machista, siempre es siempre. Y esto no es nuevo. Recordemos a Adán. Adán juzgó a Dios y le dijo, usted es malo, se equivocó, hizo las cosas malas. Yo soy Dios, o sea, siendo yo soy Dios, tú te equivocaste. Y también le echo la culpa a la mujer. Allí empieza todo, como decía el devocional que leyó nuestra manatita. Todos creemos que nuestros conflictos son horizontales, pero no son así. Son verticales de mi relación con Dios. ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Como un religioso? ¿Como el fariseo puesto en pie confiando en sí mismo?
en todas sus obras, o como el publicano, que no era capaz de levantar los ojos al cielo y decía, Señor, sé propicio a mí que soy un pobre corazón. Entonces, si mis hijos obedecieran, si los hermanos de la iglesia fueran más amorosos o colaboraran más para yo amarlos, pero Santiago se dirige nuestra mirada hacia adentro. El problema no son las circunstancias difíciles, ni las personas problemáticas. El conflicto externo revela una guerra interna. La palabra griega que Santiago utiliza, mis hermanos, traducida como pasiones o deleites, esta no es una palabra neutral. En el mundo grecorromano, donde se está hablando con Santiago, hay una palabra que llama el hedonismo. Era una filosofía que declaraba, escuchen esto hermanos, y esto pasó hace casi 2000 años y él se está latente, está palpitando con tanta fuerza para este tiempo. El hedonismo era una filosofía que declaraba que el placer era el bien supremo, el propósito principal de la vida. Y eso es lo que ofrece este mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, placer, deleite. Santiago toma esta palabra, mis hermanos, y la usa para diagnosticar la condición del corazón humano caído. El problema no es que busquemos placer. Dios nos creó con capacidad de gozo, mis hermanos, y con capacidad de asombro. La pregunta es, ¿con quién te gozas? ¿En quién te gozas? ¿Qué es lo que te asombra? ¿Qué es lo que hace que tu corazón se deleite y busque y se apasione? Porque realmente podemos estar buscando o apasionándonos por cosas que no son la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta, y no es como el molde de este mundo. Hermanos, el problema es que hemos convertido la búsqueda del placer en nuestro Dios. Él dice, no es de vuestras pasiones, la palabra en griego es hedone, las cuales combaten en vuestros miembros, Santiago 4:1. Aquí hay una batalla interna. Tenemos dos fuerzas en conflicto, mis hermanos, el espíritu que mora en él, que anhela celosamente nuestra devoción exclusiva a Dios, y las pasiones carnales que luchan por controlar nuestras facultades. Esa es la guerra más grande que libramos nosotros. Y bendita esa guerra. ¿Por qué bendita esa guerra? Porque es una señal tremenda de que hemos nacido de nuevo. Miremos la progresión destructiva del deseo desordenado que nos enseña Santiago. Santiago describe una escala alarmante. Codiciáis y no tenéis. El deseo no satisfecho genera frustración. Pues que nos frustramos porque no tenemos lo que queremos o deseamos. Y cuando una persona, mi esposo, mi esposa, mis hijos, algún familiar, o al hermano de la iglesia, o un vecino, un compañero de trabajo, se interpone entre esos deseos, nos frustramos, nos enojamos, y ya sabe lo que pasa. Luego dicen, matáis y ardéis de envidia. ¿Qué produce esto? La frustración se convierte en hostilidad. Luego dice, combatís y lucháis. La hostilidad explota ¿en qué? En un conflicto abierto. Esa es la dinámica. Así es que se desarrolla el conflicto. Me estorba, me frustra, exploto. Cuando Jesús dijo que el que mira a una mujer con deseo ya adulteró en su corazón, Mateo 5:28. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando la misma verdad. El pecado externo comienza con un deseo interno, no gobernado. No está siendo sometido a la bendita voluntad de Dios, a la obediencia de Cristo. Santiago aplica, mis hermanos, este principio a todos los conflictos humanos. Antes de que haya una pelea en un matrimonio, hay una guerra en tu corazón. Hay una frustración. Hay algo que quieres tener, pero no tienes de ella o de él. Y muchas veces, y generalmente, lo que quieres de él o de ella no está conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a tu propio Dios. A tu egoísmo, a tu orgullo, a tu soberbia, a tu altivez, a tu autosuficiencia. Hoy decía mis hermanos, el devocional de hoy va a desnudar nuestra alma, empezando por la mía. Luego vemos la oración fracasada, cuando pedimos mal. Hermanos, lo más trágico es que estos deseos desordenados afectan incluso
nuestra vida de oración. Y si afecta tu vida de oración, va a afectar tu relación con Dios. Recordemos lo que dice el mismo Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, y está hablando acerca de nuestras relaciones conyugales. Primero habla de las esposas, que se sometan a sus esposos, esperando en el Señor, y luego le dice a los esposos, maridos, vivid sabiamente con vuestras esposas, tratándolas, dándoles honor como vaso más frágil, para que tus oraciones que no tengan estorbo. Si mi corazón está en esa guerra, y esa guerra está siendo manifestada en contra de mi cónyuge, estas oraciones van a tener estorbo. Y no estoy me relacionándome con Dios, aunque yo ore, aunque yo vaya a la iglesia, aunque haga muchas cosas, pero tengo que ponerme a cuentas con Dios y con mi prójimo. Dice, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y miren una ironía. Dios está dispuesto a dar, pero nosotros pedimos mal. La palabra griega que usa aquí Santiago, gastar, es dapamano. Es la misma usada para describir el derroche del hijo pródigo en Lucas 15:14. Nuestras oraciones pueden ser un acto de adoración o un acto de idolatría, dependiendo de la motivación del corazón. Recordemos al pueblo de Israel. Sale de la tierra de Egipto. Moisés se mora para regresar. ¿Qué es lo primero que dice el pueblo? Va y busca un sacerdote, al primer sacerdote escogido por Dios, Aarón. Dile, y le dice, haznos un Dios como los demás pueblos, porque Moisés, tu hermano, no va a regresar. Lo primero que hace Aarón es, traigan oro, y les construye un becerro de oro. Y dice, este es Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de servidumbre. Hicieron adoración. Incluso el mismo sacerdote proclamó que mañana sería día santo a Jehová. Mucho nos pasa eso. Estamos adorando nuestro propio becerro, nuestro propio Dios, construido por nuestras propias pasiones, emociones y concupiscencias. Cuando oramos solo para satisfacer nuestros placeres, mis hermanos, estamos tratando a Dios como un medio para un fin, no como nuestro fin supremo. ¿Y eso qué produce? La condenación, lo que llamamos adulterio espiritual o idolatría, o almas adúlteras, dice Santiago. Es un término que sacude nuestros cimientos del alma, o almas adúlteras. Este lenguaje, mis hermanos, en el original de Santiago, es el lenguaje del Antiguo Testamento, donde Dios se presenta como el esposo de Israel cuando el pueblo de Dios perseguía a sus ídolos. Dios los acusaba de adulterio espiritual. La imagen es esta, mis hermanos. En el matrimonio, la exclusividad es esencial. Un esposo que da su afecto a otro o a otra ha quebrantado el pacto. Así el creyente, hermanos, así el creyente queda su corazón al mundo, ha quebrantado su pacto con Dios. Somos adúlteros. Ese que el que ama al mundo no ama a Dios. ¿Y qué es amar al mundo? Es amar este sistema. Porque hay que amar al prójimo, pero no hay que amar lo que hace el prójimo, la corriente de este siglo. Es lo que le dice Pablo a la gente en Corinto. Les dice que los cela con celo santo. Y tiene un temor de que sus sentidos sean estudiados de la sincera fidelidad a Cristo, como le pasó a Eva. Y allí está hablando de los falsos maestros. Pero ¿cómo apuntamos eso a las falsas doctrinas? El mundo tiene su doctrina, el mundo tiene su filosofía, y tiene su Dios, y tiene su evangelio. ¿Cuál evangelio? Ya lo vimos en unos textos, en unos devocionales que vimos esta semana, creo que el de ayer. Sí, el de ayer. El evangelio de la autojustificación, el evangelio de que somos buenas personas, el evangelio de que todo está bien en nosotros. No, estamos mal, hermanos. Sin Cristo estamos mal. Sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados, aunque parezcamos buenas personas. ¿Qué es el mundo? Porque lo que es Santiago, la amistad del mundo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Y cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué es el mundo aquí? Bueno, no se refiere al planeta físico, ni a la creación de Dios que Él ha declarado buena. Se refiere al sistema de cosas mundial, al cosmos, donde es la palabra cosmético, maquillaje. Eso significa, viene la palabra maquillaje, cosmético, el cosmos. Es el sistema de rebelión mundial. El mundo está en contra de Dios, aunque diga que cree en Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Sus valores, sus prioridades, sus placeres, su sabiduría, que excluye a Dios. Hermanos, ¿qué es lo que tú estás amando este sistema? ¿Qué es lo que te deleitas? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Dónde está puesto todo tu potencial, tus deseos, tus finanzas, lo que Dios te ha entregado, todo? ¿En quién o en qué? ¿Quién es tu Dios? No sé si ustedes recuerdan al mismo Elías, cuando confronta a Israel, pueblo del pacto. Estaba siendo gobernado no por Acab ni por Jezabel, está siendo gobernado por Satanás en ese momento histórico. Porque ¿qué le dice Elías al pueblo en el monte Carmelo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre los pensamientos? Si Dios es Dios, pues sírvanle, síganlo. Y si Baal es tu Dios, pues sírvanlo. Pero no se quieren la mitad. Y hay mucha gente que cree cristiana porque está en un punto intermedio. No sé si me equivoqué en este dicho que tenemos por estas tierras. Ni mucho que alumbre el santo, perdón, ni mucho que lo alumbre, ni poco que lo queme. O al contrario. No podemos ser tan legalistas. No podemos ser eh, tan fanáticos, porque es que muchos llaman a la santidad fanatismo. No es que la santidad no es fanatismo. El cristianismo es radical. O tomas la cruz y sigues a Cristo, o eres como Pedro que lo sigue de lejos. Aunque digas que amas a Pedro. Pero aunque digas que amas a Cristo como Pedro amó a Cristo, que lo amó con su amor pecaminoso. Y él creía que lo estaba amando correctamente. Pero está haciendo un obstáculo, está haciendo un tropiezo para que Jesús fuera a la cruz. Ya lo hemos leído, lo hemos estudiado. Apártate de mí, Satanás, porque no tienes parte conmigo en mi reino, porque amas este mundo. Por eso la Escritura dice, aquel que quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mi nombre la hallará. ¿Qué quiere sirve al hombre ganar el mundo si su alma la perdiere? Esto es serio, mis hermanos. Yo no sé cómo te acercas tú al devocional, no al devocional, al Señor que está presente en este devocional. Te acercas como un religioso para cumplir una norma, para cumplir un estándar de mi propia autojusticia, o me acerco para ser confrontado por el Señor. Deja que mi corazón sea aplastado por su gloria, porque eso significa gloria, peso. La gloria del Señor tiene que aplastar nuestro corazón y llevarnos a ver a Cristo como única salvación. Si no es así, tenemos un problema muy grave, mis hermanos. Podemos ser uno de los muchos que dirán aquel día. Jesús, nuestro Señor, dijo, ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24. No hay términos medios, mis hermanos. No hay zona neutral. El deseo mismo de ser amigo del mundo, aunque no se concrete completamente, ya nos pone enemistad contra Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Busca la aprobación del mundo? ¿Te duele más ser rechazado por los incrédulos que desobedecer a Dios? ¿Valoras más la opinión de tus compañeros de trabajo que la sonrisa del Padre Celestial? Hermanos, esto nos muestra que Dios tiene un celoso amor por nosotros y lo manifiesta a través de su Espíritu Santo. Es lo que es el versículo 5 de Santiago 4 que estamos estudiando. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morir en nosotros nos anhela celosamente? Escuchen esto, el Espíritu que Él, Cristo, ha hecho morir en nosotros nos anhela celosamente. La idea, hermanos, es maravillosa. El Espíritu Santo que mora en nosotros tiene un celo santo, un anhelo apasionado por nuestra devoción exclusiva a Dios. No es un espíritu de indiferencia que tolera rivales.
que hace la paz con el pecado, que lo acaricia, que lo tolera, que lo permite. Eso es como un esposo infiel que ve a su esposa coquetear con otro y no dice nada. El Espíritu anhela toda nuestra lealtad. Dios demanda de nosotros lealtad. Y no olvidemos que todo se trata de adoración. Recordemos lo que Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés cuando está confrontando al faraón. Deja que mi pueblo vaya al desierto y me adore. Entonces está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hay un rey que llama el rey Amasías. Le recomiendo que lean el capítulo 25 de Segunda de Crónicas. Dice, el rey Amasías obedeció a Dios perfectamente, perdón, externamente, pero no de perfecto corazón. Él hizo lo que Dios le mandó, pero al final de la historia tomó lo que Dios mandó a destruir y lo tomó para él y lo adoró en su casa, en la oscuridad, donde nadie lo veía. Tomó los dioses de ese pueblo que tenía que ser destruido. Destruyó al Mani, pueblo, pero se quedó con los dioses. Eso fue lo que hizo. Destruyó el pueblo que mandó Dios a destruir, pero se quedó con los dioses del pueblo. Hermanos, el Espíritu Santo nos cela tremendamente. Hermanos, esto nos muestra que la santidad no es una opresión, es protección del amor. La santidad no es una carga. Lo enseñaba el domingo en la iglesia. La santidad no es una carga, es un deleite para un creyente. Es protección del amor divino. Dios no nos prohíbe el mundo para limitarnos, sino porque sabe que el mundo es un amante falso que nos destruirá. ¿Cuál es la solución? Porque aquí nos podemos quedar ahí, sino a la solución, la gracia que transforma. Santiago lo dice 4, 6 al 10. Y aquí está el diagnóstico, y realmente es sombrío, pero Santiago nos deja, hermano, no nos deja ahí, nos lleva a la esperanza. Pero Él da mayor gracia, dice Santiago 4, 6. La gracia que resiste al orgulloso y exalta al humilde. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es una cita de Proverbios 3:34. También citada por primera de Pedro 5:5. La palabra resiste es un término militar que significa ponerse en formación de batalla contra. Dios mismo toma posición de combate contra el corazón orgulloso. El orgullo, mis hermanos, hola, ¿cómo no es dice? un No me pecado. arrimó mucho. Perdón, ¿Cómo sigues de tu gripa? ¿Sí? Ah, bueno, me alegro. Nancy, ya, mis hermanos, silencio acá. Entonces, mis hermanos, tengamos en cuenta eso. Y esto es tremendo. Dios toma posición de combate contra el corazón orgulloso. El orgulloso, hermano, es que el orgullo no es un pecado menor. Es la esencia de la rebelión. Es la declaración de independencia de Dios. Y Dios no negocia con los rebeldes. Dios los destruye. ¿Y sabes por qué tú y yo no hemos sido destruidos? Porque aquí todos somos orgullosos. Por la gracia de Dios en nosotros. Por Cristo. Pero para el humilde hay gracia. No es que nuestra humildad merezca la gracia. La humildad simplemente nos pone en la posición de recibir lo que Dios gratuitamente da. El orgulloso dice, no necesito, y no recibe. El humilde dice, no merezco, y recibe todo. Recordemos al publicano y al fariseo y al publicano. No necesitaban nada de Dios porque incluso cuando está de pie orando consigo mismo, no dice, no va ni siquiera a pedirle perdón a Dios. No dice, Señor, yo te doy gracias porque yo no hago esto, no hago lo otro como los demás, ni como ese publicano. Yo todo lo hago bien. Yo voy a la iglesia los domingos, estoy en la escuela bíblica, leo la Biblia, estoy en el devocional, canto los himnos, hasta lloro, Señor. Mírame cómo he llorado en el himno. Mira cómo qué tan buenas obras hago. Doy un mercadito para el que tiene necesidad, ofrendo poderosamente. Eso es orgullo, man. Y así sucesivamente aplicado a nuestra vida.
Santiago, mis hermanos, da instrucciones prácticas y nos da un protocolo, da 7 pasos de restauración para el creyente que ha caído en el adulterio espiritual. Primero, someteos a Dios. Es lo primero. Ponerse en orden bajo la autoridad de nuestro buen Dios. Por eso dice, sométanse. Es rendirse, como un ejército derrotado se rinde ante el vencedor. Pero aquí la rendición no es a un tirano, sino a un rey amoroso. Un rey que te está llamando, ven a mí, que yo te hago descansar de ese orgullo, de esa soberbia, de ese egoísmo. Ven a mí, para que mueras y vivas. Resistir al diablo, versículo 7. Primero la sumisión a Dios, luego la resistencia al diablo. No podemos resistir a Satanás por nuestra cuenta, hermano. Pero cuando estamos bajo la autoridad de Dios, tenemos autoridad sobre esas pasiones y emociones, las cuales el enemigo nos está haciendo arder con sus tentaciones. Luego dice, Él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer. Santiago nos recomienda exorcismos espectaculares, mis hermanos. La resistencia es personal, ponerse de pie en posición de batalla, ¿en contra de quién? Del enemigo. ¿Quién es el enemigo? El que llevo adentro. Como decía el apóstol Pablo. Pablo decía, yo no corro como a la aventura, ni peleo como golpeando el viento, sino que someto mi cuerpo a servidumbre. ¿Y por qué lo podía hacer? Por la gracia transformadora que estaba en él, que era Cristo, porque Cristo es mi gracia, Cristo es mi fe, Cristo es mi justicia. Hermanos, lo que Cristo ya logró en la cruz, yo tengo que aplicarlo a mi vida todos los días. Esa es la ortopraxis. Pero también se llama la ortopatía, que es la aplicación de mis sentimientos a la voluntad de Dios, alinear mis sentimientos, mis pasiones. Cuando la Biblia dice no, dice airaos pero no pequéis, no está diciendo no se enojen, vamos a enojar. Pero ¿qué vas a hacer con ese sentimiento? ¿Le vas a dar rienda suelta o lo llevas a la cruz de Cristo? Y esa es una dinámica todos los días, mis hermanos, en toda nuestra manera de vivir. Es lo que voy a predicar el próximo domingo en la iglesia. Estoy predicando primera de Pedro. Que dice acercaos a Dios. Esta es una invitación, mis hermanos, y una promesa. Él se acercará a vosotros, porque parece que Dios está lejos. No, Él no está lejos. No es que Él se haya movido ni se haya escondido. Somos nosotros los que nos alejamos, nos escondemos. Por eso el Señor hoy te dice, como le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás escondido? ¿En tu autojusticia? ¿En tus argumentos? Porque mi vida está escondida en Cristo. No en mi autojusticia, no en mis argumentos. Allí tiene que estar escondida mi hermano, mi hermana. Allí solamente en Él. Es una invitación y una promesa, mis hermanos. Es una promesa del Rey de Gloria. Somos nosotros los que nos alejamos. Un esposo le preguntó a su esposa, ¿por qué ya no nos sentamos tan cerca como antes? Ella respondió, yo no me he movido. Limpiad las manos, versículo 8. Las manos representan nuestras acciones. Hay pecados externos que deben ser abandonados. Mentira, robo, inmoralidad, chisme, rencores, odio, resentimiento. El arrepentimiento, hermano, mis hermanos, tiene una dimensión práctica y visible. Purificar los corazones. Aquí Santiago distingue entre pecadores, los que necesitan limpiar manos, y los de doble ánimo, los que necesitan purificar sus corazones. Significa literalmente alma doble, doble de alma, doble de carácter, de decisiones. Son aquellos que intentan servir a dos señores, que tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia. La purificación del corazón, mis hermanos, es más profunda que la limpieza de las manos. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús dice que le va a dar los pies a los discípulos. Y Pedro le dice, tú me lavas los pies a mí. Y Jesús le dice, tengo que lavar los pies, hermano, si usted no tiene parte conmigo en nuestro reino. Y entonces Pedro le dice, no, te báñame todo. Cristo le dijo, no, solamente los pies, tú ya estás limpio. Nosotros nos ensuciamos. Si nos ensucian nuestras manos, pero podemos ser limpiadas. Pero hermano, el corazón necesita una limpieza profunda. Y pues es que la palabra del Señor nos lleva, dice que es más cortante que una espada de filos que penetra hasta lo más profundo del alma
y parte del corazón y el alma disciernen las intenciones de nuestro corazón. Luego dice, afligíos, lamentad y llorad. Versículo 9, y espero que eso pase hoy en tu vida como pasó en la mía al haciendo este devocional. Vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Hermanos, esto no es un llanto de ascetismo, ni a una vida sin alegría. Es un llamado al arrepentimiento genuino que duele. No sé si ustedes recuerdan los que han estudiado la palabra del Señor, el libro Habacuc, que lo estoy predicando los miércoles. Oí tu palabra y temí. Oí tu palabra y se estremecieron mis entrañas. ¿Estremece tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios? ¿O está tan endurecido por el pecado y por ese alejamiento espiritual y no pasa nada? Te encuentras con el Señor, pero no pasó nada. Si te encuentras con Cristo, tiene que pasar. Tiene que haber una transformación, un cambio de vida, un cambio de acciones, de determinación, de voluntad. Afligíos, lamentad. El arrepentimiento genuino, hermano, duele. El gozo superficial del que peca sin remordimiento debe transformarse en la tristeza santa que produce arrepentimiento para salvación. Como dice 2 Corintios 7:10. La tristeza que produce el mundo es para muerte, hermano. Pero la tristeza que produce la fe, el evangelio es para vida. Humillaos delante del Señor, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y esta es la paradoja del evangelio, mis hermanos. El camino hacia arriba es hacia abajo. El que se humilla es exaltado y el que se exalta será humillado. El orgullo construye torres que se derrumban. La humildad construye sobre la roca que permanece y esa roca es Cristo. El matrimonio como campo de batalla, leía el devocional ahora que le dio Tita. Es la batalla del corazón. El devocional que leyó Tita propone usar el matrimonio como un caso práctico. Esta es la aplicación sabia, porque el matrimonio es el laboratorio donde las pasiones del corazón se revelan con mayor claridad. Cuando peleas con tu esposo o con tu esposa, ¿cuál es tu explicación automática? Es que él no me entiende, es que él no me escucha, es que ella no me entiende, es que ella no me escucha, ella no me respeta, es que ella es demasiado crítica, es que tenemos problemas de comunicación. Santiago dice, no, el problema es más profundo. La raíz de la pelea no está entre ustedes, está dentro de cada uno de nosotros. Tus pasiones, tus deseos no satisfechos, tus necesidades no cumplidas, tus expectativas frustradas están guerreando en tus miembros. Y eso parece un ídolo en el altar del matrimonio. El matrimonio puede convertirse en un ídolo. ¿Cómo lo sabemos, mis hermanos? Cuando exiges que tu esposo o tu esposa, lo que solo Dios puede dar, salvación. Si Él me amara como necesito, entonces estaría bien. Identidad, mi valor depende de ella, que me respete. Felicidad última, no puedo ser feliz en este matrimonio, no funciona perfectamente. O sea, dice, no puedo ser feliz si este matrimonio no funciona perfectamente. Tim Keller, en un libro que se llama Dioses Falsos, que usé parte para este devocional, señala de que los ídolos pueden ser cosas buenas convertidas. Escuche esto. Tim Keller dice, los ídolos pueden ser cosas buenas convertidas en cosas supremas. El matrimonio es bueno, es un regalo de Dios, pero cuando exige de tu cónyuge que sea tu Mesías, tu Salvador, tu fuente última de significado, has cometido adulterio espiritual. La solución no es mejorar la comunicación, aunque eso ayuda. La solución es reconocer tu idolatría. Confiesa de que has puesto a tu cónyuge, tu esposo o tu esposa, en expectativas que solo Dios puede cumplir. Somete tu matrimonio a Dios. Reconoce que tu esposo o tu esposa no es un salvador, Cristo lo es. Busca tu gozo en Dios primero, deleítate en Dios. Cuando Dios es tu porción, puedes amar a tu esposo o a tu esposa sin demandas opresivas, es decir, puedes amarla o amarlo con un amor dador.
no demandante. Humíllate, deja de exigir, comienza a servir, deja de acusar, comienza a confesar. Y para terminar, la esperanza, la gracia que restaura el adulterio espiritual. La gracia es mayor que el pecado. En el versículo 6, pero dice que el que da mayor gracia, la palabra mayor es comparativa, la gracia de Dios es siempre mayor que tu pecado. De donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es mayor que tu idolatría, mayor que tu adulterio espiritual. No importa, mi hermano, mi hermana, cuán lejos hayas vagado o estés vagando. No importa cuántos ídolos hayas abrazado o haya abrazado yo. No importa cuántas peleas hayas tenido o hayas causado con tu esposo o con tu esposa. La gracia de Dios es más profunda que tu caída. Tim Keller en su libro escribe, lo que rompe el poder del dinero sobre nosotros no es un esfuerzo redoblado por seguir el ejemplo de Cristo. Más bien es profundizar tu comprensión de la salvación de Cristo, lo que tienes en Él, y luego vivir los cambios que esa comprensión produce en tu corazón. La fe en el Evangelio reestructura nuestras motivaciones, nuestra autocomprensión e identidad, nuestra visión del mundo. El cumplimiento conductual de reglas sin un cambio completo de corazón será superficial y pasajero. Eso dice Tim Keller en ese libro. ¿Y cuál es el Evangelio? Que cuando tú eras adúltero espiritual, corriendo tras otros amantes, Dios te amó. Cuando merecías solo juicio, Cristo murió por ti. Es el esposo divino. No te rechazó por tu infidelidad, sino que pagó el precio de tu redención con su sangre preciosa. Ese amor quebranta el poder de cualquier ídolo, mis hermanos. Cuando ves en Cristo, lo tienes todo. Deja de mendigar migajas del mundo. Deja de alimentarte del mundo. Y eso nos lleva a una exaltación prometida. Terminamos donde comenzamos, con el corazón. Humillados delante del Señor y Él te exaltará. Santiago 4:10. La exaltación prometida, mis hermanos, no es necesariamente prosperidad material o éxito visible. Es algo mejor. La alegría de la presencia de Dios, la paz de una conciencia limpia, la libertad del que ya no sirve a ídolos, la seguridad del que sabe que es amado con amor eterno. Termino con las mismas preguntas con las que comenzamos. ¿Hay áreas en tu vida donde aparentas ser religioso, pero tu corazón está lejos de Dios? ¿Qué pasiones guerrean dentro de ti, causando conflictos con quienes te rodean? ¿Qué ídolos has instalado en el altar de tu corazón? Expectativas, deseos, personas, posesiones. El camino de regreso no es complicado, mi hermano, mi hermana, pero es costoso. Requiere humildad. Y la humildad duele, humilla. La verdad nos destruye, pero nos construye. Requiere conocer de que no eres tan bueno como pensabas. Requiere dejar de culpar a otros y mirarte en el espejo de la palabra del Señor. Pero la puerta está abierta. La gracia abunda y el Padre espera. El esposo te recibe, humillado delante del Señor, y Él os exaltará. Mi querida familia en la fe, este ha sido el devocional del día de hoy. Sé que el Señor ha hablado a todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer con lo que ha hablado el Señor? ¿Vamos a seguir viviendo igual? Recuerden, y recordemos, y me recuerdo, no seamos hacedores de maldad. Hagamos la voluntad del Rey de Gloria. El Señor nos asiste y sé que lo hará. Vamos a orar.